escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trastienda del Androide. Hoy volvemos a hablar de cine, en este caso de cine de terror, cine de miedo. Tenemos invitados que ya han participado en otros podcasts como el de Halloween. Bienvenida, Ana Sánchez. Encantada de estar aquí otra vez. ¿Te gusta mucho el cine de terror? Eres una experta. Encanta. No, bueno, experta no, pero gusta mucho. Otra experta en cine, que ya la habéis oído en diversos programas, Melania de Ocal. Hola, buenas. Sí, soy experta en cine de mierda. Creía que ibas a decir mierda en vez de miedo, fíjate lo que te digo. Sí, vengo aquí a tope, aunque no un te poco gusta malita. Mucho a ti, ¿no? A mí el terror no, luego lo cuento. Yo tengo que ver con una almohada delante. Si no puedo. El que es verdaderamente un terror en sí mismo, el troll, no sé muy bien si ha venido a participar o... Alberto Santos, ¿cuánto tiempo sin oírte? Segunda temporada para ti ya, ¿eh? Tú sigue hablando así de mí, a ver si me va a volver a oír. ¿Te gusta el cine de terror o qué? No, la verdad es que no. O sea, es una cosa... He visto varias, pero que no es una cosa que me apasione especialmente. Otro experto, Cristian Vázquez, bienvenido de nuevo. Bien hallado, muchas gracias. Me gusta lo de experto. Hombre, experto en cine. ¿Te gusta el terror a ti o...? Me gusta bastante, sí. Lo disfruto bastante. Y un nuevo invitado que nos han traído además Cristian y Mel, experto en cine, Ismael Era, realizador, bienvenido. Buenas noches, gracias. Me han dicho que tú de toda la mesa eres seguramente el que venga mejor preparado para hablar del tema del terror. Bueno, no creo. Se ha hecho una tesis. Sin presión, porque el nivel es tan bajo que vas a destacar seguro. Lo disfruta, él disfruta el cine. Qué fuerte. Eso es un cumplido. Bueno, tenemos aquí a Santiago Almazán, añorador de Nosferatu, M. de Murnau. Claro, tío, si vais a hablar de cine de actual, pues ya es otro podcast distinto, tío. Es que el terror de verdad, tío, es el Conde Drácula, tío, como siempre. Y también otro clásico, Rafa, conductor de camiones. No sabía yo de tu afición hacia el miedo. Yo a lo que me traiga, Janto. Pues si quieres traerme historia, me traes historia. Y si me traes arte, pues arte. Y hoy si hay que hacer cine de terror, estoy aquí también. Muy bien. Pues nada, mientras suena de fondo Podcast to Myself de Bridges to Nowhere, comenzamos. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. El cine de terror comienza prácticamente con la invención del cine. Yo sé que aquí Rafa Camionero es un gran aficionado a los hermanos Lumière. Supongo que conocerás la típica historia que cuando ellos hacen la película de la llegada del tren a la estación, la gente cuando lo ve siente miedo. Porque parece que va a salir el tren y como nunca lo habían visto, salen corriendo del cubículo donde lo estuvieran viendo, asustados. Eso te lo han contado, ¿verdad, Rafa? Sí, claro. Y al principio el cine como tenía un aura negra, porque las primeras proyecciones se hacían en especies de sótanos y alguna vez hubo varios incendios y el cine al principio tuvo mala fama por eso. Pero la primera película considerada... estamos hablando de 3 minutos en aquella época, como de terror, es La Mansión del Diablo, de Georges Méliès. Conocido sobre todo por Viaje a la Luna y demás. Después hay una cosa que me gustaría comentar para que antes de que empezáis a derivar en temas intrascendentes alguien se lleve algo bueno del podcast. En 1907 hay un tipo en España que se llama Segundo de Chomón que crea unas peliculitas de miedo como Hotel Eléctrico, por ejemplo, muy interesantes. Se le considera el inventor del stop motion. Si veis, se pueden ver en YouTube todas estas cosas. Muy interesante. En los años 20... Aquí ya hay cosas que a lo mejor Santiago pudo ver. Llega el expresionismo alemán. Estamos hablando ahí de Nosferatu, de M, todas esas películas. Todas esas películas van teñidas ya de un... ¿Cómo se dice? De un vanguardismo en cuanto... O sea, era casi... Es arte, tío. O sea, la pintura, tú lo mismo lo has dicho, es expresionismo. Y el expresionismo alemán estaba un poco antes. O sea, la pintura está muy ligada en cuanto a imagen y lo que quiere expresar. O sea que... En los años 30 perfecto. Es muy interesante que la Universal se especializa sobre todo en cine de terror de monstruos, como puede ser Drácula, Frankenstein, y vive durante muchos años de ese tipo de cine. Luego ya el cine evolucionará en las diversas décadas. Ahora, primera pregunta que lanzo a Isma y a Santi. ¿El cine de esta época, Nosferatu, M, el primer Drácula, es el mismo terror
que el que consumimos ahora? ¿Es el terror verdadero? ¿Qué opináis? A ver. Empiezo yo, ¿no? Le pasa la pelota a Santiago. Yo creo que, bueno, desde los comienzos eran relatos de terror, los cuentos que se contaban de boca a boca, al final eran... lo que consumía la gente eran historias para No dormir. no dormir, nunca mejor dicho. Eso iba a decir, Con Chicho. Y claro, a medida que iba evolucionando la máquina maravillosa del cine y de cada década iban adquiriendo más habilidades y más avances, pues iban incorporando, como a partir del año 27, pues el sonido, 3D, luego más adelante, y claro, todo se va adaptando a cada época. Entonces, por supuesto, no es el mismo terror que mamamos hoy en día, pero sí que es cierto que comparado con hoy en día, que no nos inmuta nada, que estamos acostumbrados a ver de todo, en esa época, lo que tú has dicho antes, la llegada simple de un tren en una habitación, es que dan ganas de salirse corriendo, porque no lo habías visto nunca, y sin embargo, a día de hoy, pues... Estoy de acuerdo con Ismael. El terror hoy día es echarte mano al bolsillo y no notarte el móvil. No hay película de eso. Interesante idea para un corto. Pues seguro que sí, porque ya hay de todo. Vamos a ver. Entonces, para vosotros, a día de hoy, ¿qué es el miedo en una película? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo una película de un asesino? ¿Te da más miedo el fantasma? ¿Niños con cuchillos? Personalmente, ¿qué es lo que más miedo os da? O a mí, por ejemplo, yo soy el primero en hablar, tengo el problema con las películas de miedo, que es que no me producen ese sentimiento de miedo. Entonces... Pero dependiendo. No. Es que ahora mismo, miedo de película de terror, ¿cuál es? Porque están las que son asesinatos, las que están todos ensangrentados, las que están los fantasmas. Entonces, como hay tantos tipos el problema del terror, de terrores... y por lo que yo pienso que es una puta basura en realidad todo, es que es un cine que se basa en premisas. Pues eso, el tiburón que se come a la gente, el demonio que pilla a la chica que la posee, no sé qué. Entonces, realmente no ofrece una reflexión interesante. O sea, lo de ¿quién puede matar a un niño?, por ejemplo, que es un peliculazo, ofrece una reflexión ya no solo sociológica, sino existencial, vamos, del ser humano, ¿no? De dar como vuelta a las tornas, ¿no? De quién es el que domina o quién es el que no. En una isla llena de niños. Es una historia que ofrece, y el terror está ahí, es brutal, ¿no? Te da que pensar. ¿Quién puede matar a un niño? Para el que no lo haya visto, es, digamos, El pueblo de los malditos, pero en español. A la española. Y para mí mejor. Para mí también. Sí, por supuesto. Y claro, te produce esa sensación de que se supone que los niños, que son seres buenos por naturaleza, se convierten en algo malo y que te mata. Y encima, cuando tú dices que te va a matar el niño, nadie te cree porque son niños. ¿Cómo te va a matar un niño? Claro, empezó una corriente, perdón que me meta, una corriente de coger cosas habituales o a priori inocentes y hacerlo que sea un peligro real. Así empezaron muchas películas de terror. Por favor, hay películas de terror que han hecho que el asesino o la persona mala o lo que sea era la arena de la playa. Te comía la arena de la playa, ¿verdad? Vimos unas películas que decías, pero esto cómo puedes, si no se puede soportar, pues se pasan los protagonistas encima del coche sin poder tocar la arena porque los va matando uno a uno. Es malísima. Pero claro, empezó esa corriente de decir, venga, que hay más terrorífico que un niño, que es lo más puro, pues que sean malos. Entonces, a mí esas cosas que tienen un punto psicológico, terror psicológico, me da muchísimo terror, más que susto, más que tal. Cosas incontrolables. Yo no sé por qué, pero El Exorcista no la puedo ver. Está muy bien hecha, es un peliculón, claro, la 1, pero no la puedo ver. Y algo tiene de que empieza muy, muy real y te mete en ese ambiente tan bien, que al final me produce una sensación de, Dios mío, esto puede ser real y es horrible. Claro, pero estamos comparando dos estilos completamente distintos. Es a lo que me refería. Que el Exorcista, simplemente por la caracterización del personaje, no, ya y por cómo está ambientada, cómo entras en la habitación, te diriges a esa habitación. No. Y que los actores están brillantes, que es realismo puro hasta que se introduce el tema del demonio, pero la película es un drama costumbrista y eso es lo que engancha, porque es la historia de una madre que tiene problemas con su hija, que no sabe qué le pasa, y está interpretado desde el realismo, no se espera nada sobrenatural. Lo sobrenatural llega después y realmente no deja de ser, claro, al final no deja de ser una adolescente violenta.
Quiero decir, al margen de cómo hay que vencerla, pero no deja de ser una adolescente violenta. Cosas peores hacen adolescentes ahora mismo a sus padres. Entonces es un terror cotidiano y realista. Por ejemplo, Cristian e Ismael, ¿Carrie sería la versión ligeramente más moderna? Pero Carrie es de la Carrie época. tiene superpoderes. Carrie ahora mismo es ligeramente infumable. más moderna No, pero la Carrie de ahora o la Carrie o la primera Carrie. la La Carrie Carrie siempre, ¿no? original. Yo es que habéis dicho de los niños y tal, pero yo es que ver un niño con un cuchillo no tengo que hacer nada más que entrar en casa. A ver, es que Los demonios. estamos en lo de antes. Sí, Todo sí. depende del tipo de terror. Vamos Eso a es ver, que es lo empecemos que- por el principio. Ismael, Cristian, ¿dónde ponéis el límite del género de terror en el cine? ¿A qué te refieres con el límite? Por Es ejemplo, muy relativo. Los pájaros de Hitchcock. ¿Eso es terror o es suspense? Y un poco Es más terror. allá, La ventana indiscreta. La ventana indiscreta se llama suspense. Es suspense. Y Los pájaros es como un ecoterror tipo como Tiburón. Al final es la Sí. amenaza de la naturaleza que Eso es. ataca a una sociedad. Entiendo el terror como una amenaza Como el mar. que palpable que en cualquier momento puede dar tu vida un vuelco, véase acabar con ella, véase lo que sea. Y el suspense es cualquier otro tipo de historia que de alguna manera mantiene tu vida pendiente de un hilo. Pero el terror amenaza en cualquier lado, es decir, los pájaros empiezan a atacar, el tiburón empieza a atacar, Paranormal Activity, los fantasmas empiezan a atacar. No sé El cómo terror, decirte. algo que Scream. que ves que no puedes controlar. ¿Qué te puede matar? Que no no sabes tiene lo- por qué para- matarte. para No, mí es yo una yo película. no No creo sabes lo que que sea pasa por matar. la cabeza de Claro que ese no. animal, por Cuando ejemplo. No, animal, cosa, O cosa, ente, lo que sea. Persona. O persona, Vamos por a ver. eso. O sea, Pero es habéis algo dicho- que no pero habéis puedes. dicho antes, o ha dicho Mel, creo que ha sido del terror psicológico. Yo creo que es que todo el terror, o sea, el mucho y el poco es psicológico. Sí, A ver, todo- hombre, obviamente no deja de ser. Sí, hombre, A ver, todo es psicológico, tú puedes decir. Bueno, sí, claro. Todas las hombre, películas de terror es son que viéndolo- películas. Es que si nos ponemos es que así, es muy Alberto... generalista hablar, Pero hay decirlo niveles. en ese ¿Qué aspecto. historia? Yo creo que ella se refiere al terror psicológico. Yo creo que se refiere A un creo- subgénero. A ver, ¿sabéis lo que pasa con el cine? Que ya llegó un punto en el que se sabía cómo ejecutar. Es decir, los planos, se sabe cómo los cambios para dar sustos, se sabe cómo contar, se sabe que tienes el primer acto que presentas a los personajes para empatizar un poquito con él, pero enseguida empiezan a pasar cosas raras y él es el único consciente. O sea, hay unos cánones que se han empezado a repetir, entonces dices, hay gente que dice, ya no me da miedo nada. Claro, porque se ha explotado mucho. Hay películas que han marcado porque han sido novedosas, como Los pájaros. Todos los pájaros son nombrados porque fue muy llamativo y novedoso. Entonces, a mí lo que me pasa es eso, que me gustan películas que han innovado, como The Cube, que The Cube fue muy... Cube, para Sin los D, españoles. sin D. ¿Eh? No tiene D. Cube. Es yo Cube. siempre de Cube, Sí. pero es Cube. 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 Es Cube, Cube, Bueno. no tiene D. Pues, pero bueno, que luego hablo de ella, pero que haya algo original. Y sobre todo, el nivel psicológico me refiero a que no me vale con que sea una película de sustos o de miedo en sí. Tiene que estar bien ejecutada. Por eso lo del exorcista, que te tiene que dar tiempo a creértelo de verdad. Rafa, Y no sé. ¿qué te da miedo a ti? Chan, chan. A ver, he visto tanto cine de terror que no me gusta, o sea, que no me asusta nada. Lo que me asusta realmente es el sustito. El pum, meto aquí una carita de repente para asustar al espectador. Pero yo creo que cualquier persona, no sé, ya no hay películas hoy en día que te den miedo. Porque, Santiago, si antes te daban miedo, antes la gente era retrasada, Santiago. Lo que hace hoy en día, normalmente tendemos a menospreciar la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día está súper informada de todo. Sabe todo el mundo los clichés que hay en una película de miedo, sabe ya todo lo que hay, sabe qué puede pasar. Antes me daba miedo un tren porque no sabía si podía salir por la pantalla o no. Ahora ya sabemos que no, ahora sabemos que un niño te puede matar igual. Entonces yo creo que hoy en día es muy difícil hacer miedo. Tú piénsate lo que yo te digo de que te echas mano al bolsillo y no tienes el móvil. ¿Sabes? O díselo a esas estrellitas que salen luego en YouTube llorando. ¡Ay, papá! ¡Que me ha cerrado la cuenta de Instagram! ¡Ay, qué la hora de mi vida! Eso es terror puro y duro hoy día. Ana, tú pasaste mal rato con El Exorcista. Vamos a entrar con la primera película. Sí. Esa, El Exorcista, para mí una de las mejores películas de miedo. Ya hablé de otra en otro podcast que fue... Al final de la escalera. La de Al final de la escalera. Y son películas que, aun siendo antiguas, esta es del 75... Bueno, eso para Santiago no es antiguo y realmente, no sé, contemporáneo se denominaría.
Pues, Está ahí ya pasando, chavales. Sería más cine moderno, pues, Sí, y moderno, contemporáneo sí. sería luego ya a partir de los Cine moderno. 90. bueno, de Finales. Yo lo antes. viví. De antes. Son de las que, como hablábamos, han envejecido muy bien, que esas siguen dando miedo. Ahora, también quiero hacer la puntualización. El Exorcista, la primera de ellas. No la versión del director con el nuevo doblaje, que eso hace muchísimo. ¿Y en versión original? A ver, Siempre. ya en versión original siempre, pero lo que pasa es que lo suyo es, si te la has visto, para que puedas seguir el ritmo de ambas cosas, porque si te tienes que parar a leerla, yo por ejemplo, que no tengo ni idea de inglés, tengo que leerlo, pero si me paro a leerlo no me quedo con la imagen. Y lo bueno de la película esta es estar en la imagen y entrar en esa habitación, saber lo que tienes encima de esa casa, en esa cuando vas a ver a tu hija que no sabes ni lo que estás viendo, dormir al lado de eso que no sabes lo que es. ¿Vosotros creéis que El Exorcista, si se la ponemos a un chaval de 14 años hoy en día, le va a dar miedo? ¿O Sí. se va a reír? O... Yo Creo que sí. le va a dar miedo. Porque está sustentado no en avances tecnológicos de susto y meramente realización, Claro. que eso avanza y entonces pues se queda Es obsoleto. más predecible. Sino que es que cuando tratas historias que es fácil empatizar, pues yo creo que sí, ¿no? A mí es lo que a mí Sí, me yo pasa. creo que sí. Yo creo que sí. Es que está contado desde el punto de vista de la madre. Está muy bien hecha, El Exorcista. Es un peliculón, es una obra maestra. Y yo estoy a favor de la versión extendida, porque, o sea, el montaje del director, porque fue el que yo vi realmente. Lo estrenaron en cine y fue cuando yo vi El Exorcista. Bueno, jamás he pasado tanto miedo en una sala de cine. Jamás. Fue un boom porque era una generación que a lo mejor no lo No la había visto. conocía, había Nuestra, mucha claro. gente que no la conocía. Y, Había mucha claro, gente que no la conocía. Fue todo el mundo allí al cine acojonado. Yo la conocía, pero no la había visto jamás más allá de alguna escena que en la 2 una noche estaban poniendo, ¿sabes? Que no Pues, ves. Tus para mí padres. fue una decepción escucharla porque me pareció de risa, sobre todo en las últimas imágenes. Entonces, si esa te gustó, tienes que ver la otra. Ah, no, he visto la otra doblada, la del doblaje anterior. La- Sí, claro, porque me fascinó tanto a nivel cinematográfico, aunque me acojonara vivo, que quise ver, porque alguien me dijo, me parece que fue Borja Murel, me dijo, tienes que ver la otra tal, porque El está anterior porque el doblaje, doblaje está mejor doblada, sí. tal. Y aparte me la he visto, por supuesto, en versión original, que donde va a parar. Es un peliculón. Bueno, y yo resulta no- que la voz ronca que hace de la niña En la primera. en la primera, En la en la original, ¿vale? Era una actriz de doblaje que se lo curró tanto. Bueno, ella es alcohólica y aún así se estuvo fumando, bebió de nuevo y todo para tener esa voz y para sacar esa voz Demoníaca. ronca demoníaca. Y acabó Exacto. con cáncer de garganta. Y suicidada. No, acabó fatal la pobre. No, Hombre, pero mereció la pena. Hombre, No, este- y sobre todo se llevó un Oye, disgusto cuando le dieron el premio o la mención a Linda Blair por no sé, creo que la nominaron a Mejor Actriz porque tuvo 11 nominaciones la película. Pero se cabreó, bueno, se molestó mucho porque ella decía que ella también tenía que corresponder la parte de esa estatuilla por haber hecho esa parte de ese Interpretación doblaje. de voz. Esa Claro. señora no sabe dónde está parada, ¿eh? Rafa, ¿tú has visto El Exorcista? Sí. ¿Y qué tal? Bien, pero es lo que te digo, es como lo que has dicho, ¿le daría miedo a un chaval de 14 años? Pues depende, sí, esa por ejemplo sí, porque es algo más... Yo por ejemplo, uno de mis mayores miedos, lo que más respeto me da ya no como película, es el tema del satanismo, de las sectas, etcétera. Pero tú por ejemplo, le pones a un chaval de los que tenemos hoy de 15 años, ¿quién puede matar a un niño? Y te dice, mira, a mí me viene ese niño así, le meto un guantazo que le mando al otro lado de la isla, ¿sabes? Que no le va a dar miedo. Así que, no sé, Ramón. Es que yo creo que estamos ante dos obras totalmente incomparables entre sí, porque una se basa tanto de la ejecución artística como técnica, y además de efectos especiales y demás, y la otra simplemente hace todo lo opuesto. La particularidad es que es de día, son niños inocentes, pero claro, de repente están jugando con un cadáver. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Te gusta este plato o este otro? Este es carne, este es pescado. ¿A ti qué más te gusta? Entonces, en función de lo que uno, con lo que se sienta más identificado, es lo que le va a gustar más. ¿Tienen más datos así interesantes del Exorcista?
Pues, a ver. Tengo que decir que no la pude ver porque yo iba a un colegio de monjas y la gente fue a verlo, yo no me pude verlo y al día siguiente cuando vinieron todas mis compañeras estaba en misa, recuerdo este momento, estábamos en misa y como no paraban de hablar me empezó a contar una, pues mira, coge el crucifijo y se lo mete y yo, ¿qué? Y empezó a hacer el gesto y yo en medio misa y yo, ¿qué te está pasando? ¿Pero cómo puede pasar eso en una película? Que sí, que sí. Luego subimos a clase, subí las escaleras de espalda y digo, pero que tú eres tonta, que sí, que sale así, da la vuelta. Me asustaron tanto ahí en la iglesia haciendo la otra al bestia que no pude verla nunca. Has dicho cuando volvieron todas tus compañeras, pero ¿volvieron todas? Nunca lo sabemos. Alguna se cambió de colegio, pero creemos. No sabemos si salió del cine. El rodaje del No sé Exorcista. si sabe Ana que hay una... A todos los actores los pasó algo, ¿no? Eso Sí, es lo que iba a decir. movida rara, hay varias cosas. Murieron, por ejemplo, la madre la que hacía de madre del padre Carras, y otros 4 fallecieron al poco de la película. Siempre se ha dicho que este tipo de películas están como malditas. Y había una ¿Sabes quién ha fallecido también? Los actores de Nosferatu. Claro, pero es lo que te iba a preguntar, ¿eran personas mayores o...? A ver, en este falleció, caso ¿no? la madre El rey. sí, que era mayor, pero bueno, A ver, pero había otras muertes más ahí. El productor de la película en la que trabaja la madre de Regan, el actor que hace de productor de la peli, que Rick es la primera víctima de Regan ya poseída, que le tira por las escaleras y le parte el cuello, murió en circunstancias parecidas unos días después Sí. de terminar su parte del rodaje. Sí. Bueno, Además, Luego- en La Semilla del Diablo es donde hay una muerte que se estrella un coche contra una ventana y le corta el cristal el cuello a uno. Sí, Pues está ese muere actor decapitado. también murió de la misma manera, decapitado por un cristal en un accidente de coche después de terminar el rodaje. Estas cosas siempre como que dan escalofríos. Ya ¿no? ves. A ver, Lo- profesión de riesgo, Sí, actor. claro. Luego tenían a un asesino, entre ellos había un asesino que, bueno, eso dio lugar a que realizase otra película, creo que fue el autor del libro, y era uno de los que estaban en la serie donde le hacían radiografías a Carrie, a Regan, y uno de ellos pues era asesino que había matado a unos cuantos, y le detuvieron después, luego lo encontraron. Y luego la niña, cómo cogieron a Regan, es muy curioso porque resulta que la niña le dice, claro, yo no sé si esto se puede decir aquí. Sí, ¿no? se puede. Te recuerdo que va a haber, Yes, we can. va a haber un spoiler, va a haber un podcast de porno, así que no creo que ¿Puedo venir? Hombre, estás Claro, invitado. y dice- Gracias, Ramón. Le pregunta que está en el rodaje, que si sabe lo que ella tiene que decir. Dice, sí, tengo que masturbarme con un crucifijo. Dice, pero ¿tú sabes lo que es eso? Dice, sí, hacerme una paja. Dice, pero ¿tú te lo haces? Hombre. Dice, sí. Y que en ese momento ya dijo, vale, estás cogida. Hombre. Y por eso cogió a Regan. Y luego una cosa muy sacó el dinero, que esto lo he comentado antes, sacó el dinero de el autor del libro. Blatty. Sí, sacó el dinero de un programa que hizo con Groucho Marx de presentador. Y ese dinero que ganó, dijo, pues lo voy a emplear en mi primera novela. Que al principio no tuvo mucho éxito. Fue luego cuando ya una serie de circunstancias que salió en un programa de televisión, empezó a hablar de la película, como no fueron otros invitados que no pudieron ir, ya salió el boom, y ya de ahí ya pudieron hacer la peli. El exorcista, Santiago. Mal. hablando de porno, Ramón. Hombre, en El exorcista, por ejemplo, muchas veces va ligado el terror en un gran número de películas, va ligado al sexo. Hay una rama del terror. Entonces, en el láser siempre está la pareja que está ahí fornicando y aparece... Siempre. Es un Es un poco cliché. Antiguo Testamento eso, ¿no? Como que pillar a los pecadores Sodoma y Gomorra. Exactamente. Y gorrona. El pecado lleva a la muerte, está claro, es una cosa cristiana. Ahí no estoy de acuerdo con... El pecado no lleva a la muerte. El pecado lleva a la no reencarnación, a la no resurrección de la carne en la vida eterna. El ¿Y pecado... si eres budista? Jamás quise ser sacrílego, discúlpeme. Tú puedes llevar una vida de pecador, lo que te llevará a no entrar en los reinos de los cielos. A salvo que te arrepientas antes. ¿Y dónde vas? Bueno, Si te arrepientes, sí, te A la extrema arrepientes. unción. Es una Claro. pena que nuestro público no te pueda ver, pero sí que tienes un poco de pinta de profeta. A ver, Agárrame la que me aprieta. Santiago, por favor, El exorcista. Chapo.
No sé, Chapeau. me he perdido. ¿Te ha gustado El Exorcista o no? No es muy difícil. ¿Qué problema tienes con El Exorcista? No tengo ningún... No, ¿Cómo no, 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 como no. una niña? ¿Cómo no le va a gustar? Chapo. Broma, Santiago, broma. Corte. No, ponle un pitido. No tengo nada que avergonzarme. Una niña, no quería decir una niña. Venga. ¿Es una niña o no una niña? Claro. Bueno, pues no lo quería decir. Me he perdido, no, sí. A ver. A vosotros, a ver. Todo este tipo de cine, y también quiero meter, por eso, hablando de porno, porque el porno es un cine del que hoy día se saca muchísima pasta, más que del de terror. Pero si esto es gratis, si es todo gratis. Por eso, bueno. Y con el internet el de terror también. Y con el internet el de terror también. Da El igual. dinero que se gasta en el Por favor, dejar de Déjame- derivar. Hoy me han querido cobrar por una semana premium. Si le llego a dar así, clic, lo tengo ya. Diles que no, que la primera semana es gratis siempre. Sí, Venga, ahora. Pero hay que estar Pero pendiente, hay que luego estar pendiente me que si no cobrar te la clavan. 10 Por pavos. favor. Nunca mejor dicho. ¿A vosotros nos parece que este tipo de cine, yo meto el de terror ahí, ¿no? Que usa nuestros sentimientos más primarios, tío. Por ejemplo, en el terror tenemos el miedo, que es el instinto de supervivencia. En el terror es la libido, ¿no? ¿A vosotros nos parece que todo se basa en premisas? ¿La libido en el terror has dicho? No, la libido en el porno. O sea, Ah. si el terror es el miedo. Sí, pero has dicho No, en el también, terror es es que la había visto el libido. terror, no le echéis ¿verdad? encima. Y no es esdrújula, es llana, es libido. Ah, Ay, libido, Lo siento. joder. Le voy a pagar ¿Llana? o sea, que la RAE me pague la comisión. quiero Sí, decir. tiene razón él, sí. Es llana, es libido. Y con B. Le estáis Como jodiendo el hemos dicho programa. libido. Pobre. Claro, es que está Como no tengo- libido con V, Pero mola que libido, es blanco, tío. Pero- y libido con pero B, mola que Es es que no lo sabe tío. lo que dice Cristian, es verdad. chof chof. Pero hay mucha libido, tío. Yo lo que me da mucho miedo es lo del Quijote. Bueno, Que Santi no ha terminado de hablar, hombre. Con una lanza. A sus Santiago, 30 años, Santiago. según Santi no Santiago, deja- algo se Santi va no- a recorrer. Bueno, Santiago, Pero lo de vamos a los- ver. A ver, Espera, abierto que bonito termine. debate. Corte, qué productor más malo tenemos, favor. Santiago. Es que el gallinero se ha revolucionado. Se me revolucionan los contertulios. Estaba por Parece los sálvame sentimientos, esto. por los Mi más pregunta- estos más profundos. Un poco mi reflexión o mi pregunta o lo que sea, no sé lo que iba a decir, es que podemos considerar arte un cine que apela a nuestros sentimientos más básicos para hacernos sentir cosas y no ofrecernos ninguna reflexión, porque a mi modo de ver, para que sea arte, algo te tiene que ofrecer una mínima reflexión. Pero no todo el cine de terror No tiene por qué. arroja ¿Por qué ninguna tiene que reflexión. ser todo arte? Hay- Por supuesto. Yo creo que hay por terror supuesto, por supuesto, pero yo hablo, hombre, Yo creo que todo el arte se basa en eso, en En sacarte provocar sentimientos un de alguna sentimiento. forma. No, Claro. no, Sí, no, sí, no, Sacar en el emociones. tú pararte Por favor. ante un cuadro y decir, uy, Te esto me provoca una provoca, emoción, me te provoca una recuerda, emoción. me evoca. Ismael, Hay, por eso favor. será hay pequeña videoartes que directamente es lo que tú pienses, como se dice, vaya mierda que me he tragado en estos 5 minutos, y no tiene ningún tipo de reflexión. Lo mismo te vas incluso enfadado, pero ya te está creando esa emoción, ¿sabes? Y se puede considerar arte porque al fin y al cabo es algo artístico que se lleva a cabo Pero es que tanto eso- técnica pero- como interpretativamente. sí, pero no hay cosa más fácil en cualquier tipo de arte que provocar una emoción, cualquier cosa, hasta una mierda encima de la mesa te provoca una emoción que es asco. No hay estatuas, Totalmente. no hay Entonces, estatuas para que son mí- váteres. De ahí que haya Pero- de ahí que en galerías de arte por ahí se vendan una puta mierda en un pedestal y diga esto es una puta obra de mierda arte. artista, Y ahí la mierda está artista Cristo, que se vendía y en- paga no sé cuántos en miles de tarra- Sí, millones lo que pasó con el por ello. plátano. Supuesto. De No, eso eso es la la galería del plátano. Voy a coleccionista. convertir la pregunta de Santi en algo más concreto. Ismael, ¿crees que el cine de terror, como también le pasa al cine de humor, es un tipo de cine infravalorado que, por ejemplo, tiene mucho más difícil ganar un Oscar o premios de ese tipo solo por ser una película? ¿O es que tienen de verdad menos calidad cinematográfica? A ver, perdón un segundo, acabas de abrir un abanico enorme, porque, claro, es como, por ejemplo, en los Oscar, ¿cómo premias una película que está del lado opuesto a lo que debe ser lo correcto? ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo. Con respecto a lo... Ya me he perdido. ¿A qué película te referías? La de los- El Lobo de Wall Street, por ejemplo. Ah, El Lobo de Wall Street es una película que mucha gente no entiende. a mí me encanta. A Por mí me el parece. hecho de que Película. piensan que lo que favorece y promueve es las drogas, el puterío y todo. Y no. Precisamente, quedas- es que precisamente se te dan Scorsese los una de las cosas que hace es cruzar la línea para contarte lo divertido y lo que mola de toda la historia, pero luego tienes ese momento de reflexión
de decir, cuidado, no lo hemos pasado bien hasta que empieza a morir gente o nos empiezan a enchironar. Entonces... Quiso reflejar eso. Claro, eso Sí. por ejemplo. Entonces, una comedia, hay multitud de comedias. A ti te puede hacer gracia una cosa, a mí me puede hacer gracia otra. Es muy difícil, es como lo de este plato o este otro. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que piensa como Santi, y eso voy a responder creo a ambas preguntas. Santi dice, bueno, yo creo que el cine, el porno está para una necesidad y el cine de terror para un entretenimiento, pero a mí me gusta más que tenga algo más, el cine reflexivo, el cine que te cuenta, el cine que ¿sabes lo que te digo? Tú lo ves, ¿no? Más Humor inteligente, completo, ¿no? más una película. Acabamos siempre la misma discusión. Y entonces- Y acaba de decir Ismael lo de que es este plato o este. Y esto te hace gracia, a mí me hace gracia, a mí no. Y con el terror pasa igual. A mí esto me da miedo, a mí no. No, Pero sí que no es se verdad que refiere no a vemos eso, se premia las refiere películas de terror. Se refiere Ni comedias. No, yo creo Yo que se acabo de refiere buscar- a si te acaba Películas de terror premiadas. Sí. ¿Y cuáles? Psicosis, La semilla del diablo, El exorcista, Tiburón, Aliens, El regreso, El silencio de los corderos, Drácula de Bram Stoker y El sexto sentido. Vale. Pues súper conocido, claro. Entonces, si te fijas, habla más eso- del de casquería. más el como 80% de es serie B. slasher. Claro, el slasher. es el denominado psicológico. Lo más parecido al slasher, Pero, por ejemplo, os hago ya aquí la película que sé que a los dos invitados les gusta especialmente, Scream. Sí. Slasher, asesinato, sangre. Que es lo que no, se- Scream no es sangre. Bueno, No. ese tipo de cine que se nos viene a la cabeza con el terror. Scream no es sangre. Aclaramos que no es Scary Movie, es Scream. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Ni la careta. En Scary Movie se ríe. Sí, es verdad. Ahí Y está, sale hasta punto, fumado. stop. Y sale fumado se ríe y después todo. de fumarse los petas. Sale Por eso. fumado. Vale. Ese tipo de cine puede tener un mensaje trascendente, no hace falta que lo tenga. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opináis? Yo creo que a la hora de ponerte a realizar una película siempre hay un mensaje que quieres dejar claro. A lo mejor es básico y a lo mejor no hay que sumar 2 y 2. Ya está hecha la suma y es una cosa súper ridícula, pero el mensaje ahí está. O a lo mejor no llega o a lo mejor no se transmite bien. Entonces todas las películas tienen un mensaje. Scream y toda esta generación... Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, que al final las escribía todas él mismo. ¿Wes Craven? No, No, Kevin Kevin Williamson. Williamson. Wes Craven Wes Craven lo dirigía... dirigía solo. Sí, pero Kevin Williamson dirigió además Sí. la saga de Sé lo que hicisteis el ¿Qué último opináis? verano. ¿Es una copia? ¿Sé lo que hicisteis o está bien? ¿De qué? ¿Copia de Scream. De Scream. Sí, es Es el otro mismo autor, universo, claro. es otra cosa. Es lo mismo, pero... Eso es como Frien, pero que se matan, ¿no? Es Así. lo mismo, pero en un pueblo costero. Sí, Es lo que tenía que parecido, haber sí. tirar algo a la cabeza Es lo ahí. que tenía que haber pasado. Siempre Frien. tienen un Que mensaje. se mataran ya y de puta madre. Siempre tienen un mensaje. cargo. Siempre tienen un mensaje estas películas. Al final de lo que se trata es de que cualquiera puede suponer un peligro. Es decir, a mí lo que me da miedo, has hecho una pregunta antes que has dicho, ¿qué nos da miedo? A mí me da miedo mucho más alguien, un ser humano, que se te puede cruzar una noche a las 2 de la mañana en las calles de Talavera, que fantasmas y todo eso. A lo que le tengo mucho respeto. Con el ambiente adecuado todo me acojona. La cuarta fase, por ejemplo, con Mila Jovovich, me acojono vivo, pero no creo en esas cosas. Ahora, enciérrame y ponme a hacer, pues me muero de miedo. Pero me da muchísimo más miedo un ser humano. Porque yo sé que hay que el cerebro del ser humano... Es que el bicho humano somos lo peor del mundo. Claro, es a lo que voy. Entonces, al final desconfía de todo el mundo. Y Scream 4, que salió una década después... Scream 4 ya, ¿eh? Scream 4 tiene la mejor de las metáforas, o sea, de las ¿cómo se llaman? Las moralejas. Que, joder, madre mía, metáforas. Que es cuando se descubre quién es el asesino y se descubre por qué, dice, yo no necesito amigos, necesito fans. Y este es el mundo que nos rodea ahora mismo. O sea, y quiero Es tipo Black Mirror, el mensaje que da Sí, Black eso Mirror. es, efectivamente. Y creo que eso me da mucho más terror. Me creo que una persona, por aumentar seguidores en Instagram, se capaz dedique de a todo. matar y a Asesino. grabarlo. Es capaz de todo. Sí, empieza por gatos y acaba por gente. Sí, me lo creo. Son los Deberíamos, psicópatas de hoy en día. ¿Deberíamos matar gatos antes para sale- aumentar No, seguidores, pero la- Rafa? Serie de detectives. Tú di lo que quieras, tú di lo que quieras. ¿Qué te pasa? A ver, querías hablar de Vamos Scream. a ver, si yo te pido la palabra para... Es para hablar del tema, ¿vale, Ramón? Habla No de para que me Scream, digas hombre. cómo matamos gatos, ¿Pero te Ramón. gustan los gatos? Podemos aprender a dirigir un programa. gustan me los levanto y gatos me voy. ahora? No, claro que me gustan los gatos. Lo que no me gusta son las Hoy es el personas. día del gato. Coño, así bien asadito en el horno, un gato está bueno. Y hoy es el día del gato, por cierto. No, es que ya me ha menospreciado mi... Habla de Scream. No, adelante. Es que tengo ganas.
Adelante. Que Me no. enfado. Unos gatos ahí nos darían unos cuantos oyentes, más de los que tenemos, ¿no? Yo quiero incidir o decir, mejor que incidir, en que la verdad es que no sé lo del cine de terror, porque ha dicho Cristian, te nombro películas premiadas, Psicosis, no sé qué, El Exorcista, El Sexto Sentido. El Sexto Sentido yo nunca lo hubiese considerado una película de terror. ¿Puedo contar una cosa del Sexto Sentido? Sí. Yo vivía solo, año 2000 creo, es el Sexto Sentido, ¿no? Está muerto, ¿no? 99 me parece. 99, ¿no? Lo podemos comprobar. Yo llevaba un año viviendo solo y volví a casa y pasé jodido hasta que me di cuenta de que el terror es una cosa, el cine de terror, que te incide en esa parte, ¿no?, de supervivencia jodida y tal, y la noche esa que vi la peli la pasé putas, pero luego cuando mi raciocinio se impuso dije, vaya puta mierda que me está haciendo esto en la mente. Y le cogí un poquito de tirria, decir, voy a ver una peli para que me... No sé si es porque vivía solo o qué, Para que ¿no? te cause paranoia. Isma, Scream es una de las películas que tú consideras buenas. Sí, De esta- que me tiren piedras ¿Qué más? por decirlo. ¿Qué más? Isma, pero de No, todo sé- el sé cine. que- a ¿Pero ver, buenas sí- o que te gustan? Es que no, para mí no. no es lo mismo. De todo el cine. A ver, a mí me gusta. Está muy bien y hecho creo ese que estilo. creo que es buena porque abrió como una nueva posibilidad a ese género en una época determinada. Si estamos hablando de que en el año 27 salió el sonido y mejoraron luego las historias de terror, y luego vino más adelante con otro tipo de tecnologías o de historias, en el año 60 cuando se hizo Psicosis se abrió el abanico automáticamente de todo el psico-killer o el serial killer que luego tuvo la repercusión en los años 70, 80, 90 ya haciendo remakes propios porque ya no se sabía qué inventar y justamente cuando llega el momento es cuando Scream de repente dice no, ya somos una sociedad que lo sabemos todo. Entonces nos conocemos las reglas y vamos a inventar un juego nuevo. Ya. Que, a mi modo de ver. Por eso Y creo 10 que... años después se reinventa a sí mismo y dice, ahora sé las reglas de los nuevos y vamos a reinventar otra vez el juego nuevo, porque al final los psicópatas siguen estando en el mundo. Es Que una sí- forma de... eso. Que al fin y al cabo es un género que es sota, caballo y rey. Porque tú le quitas el sonido a una película de terror y son imágenes, ¿no? Al final lo que realmente te impresiona son los sonidos que dan rompen esa pared y te absorben, te Es que envuelven. el sonido es fundamental en una película de ¿Qué, terror, qué opináis de... Y en el porno, que te digas. ¿Qué opináis, Ahí se abren puertas. Santiago, Se abren puertas y lo que no es puertas. de esa utilización del sonido demasiado excesiva a veces que parece que solo da miedo en la película el sonido de boom, como avisándote del susto? Claro, es como Hombre, pues es un recurso más. Es que es un arte. es Como- un pero recurso Como más. cineasta puedes emplearlo o no, Creo que tú te Y puede refieres cagarla. tú te refieres a cuando no cuando de Eso es repente efectismo, ¿no? toca poner el sonido, sino cuando está sobrecargado Sí. o es la típica melodía que te anuncia que Ya va a va a pasar venir algo. Que gustito. anticipa lo que va a Que pasar. también Vamos a pertenece ver, a otro, eso- a otro subgénero, que es más... Sí, pero yo perdonad, yo creo que eso, digo, porque que a mí me ha pasado, o sea, lo típico que nos imaginamos todos, además de los americanos, ¿no? De cuando pim, soniquita y que dice, ¿no? Tal, y va al frigorífico, mamá, no le hace caso a nadie, va al frigorífico, no abre el Sí, frigorífico, suele pasar mucho. Y todo el mundo está esperando. Claro, ahora cuando en el frigorífico está el otro, ¿no? Y claro, Violines. Cierra el frigorífico Y no hay nadie. y allí no hay nadie. Y tú te quedas, Pero- pero ya te has pasado ese minuto o tal, con esa tensión de... Pero... O sea, ahora cuando cierre la puerta, o sea, la va a saltar allí el A ver, Santiago, asesino, por el... favor. Santiago. Pero, ¿en serio creéis que eso en serio es arte? ¿Eso es efectismo? Vamos a ver, cuando tienen que usar ese tipo de técnicas, de trucos y Pues tal... como el de Spielberg. Es que... Claro, por es que al supuesto, final todo es no deja de ser efectismo. una obra de Pero Spielberg. son Todo es trucos. efectismo. Es como... ¿Has oído que la hija de Spielberg se va a hacer actriz porno? Pero bueno, son trucos. Se acabó el Pero podcast, vamos a chaval, ver. que voy a por casar. ejemplo, a ti cuando te hace gracia algo, si alguien sabe que eso es lo que a ti te hace gracia, te lo va a contar. Porque sabe cuáles son tus cosquillas. Pero No sois sé si me conscientes de explico. que se va realizando en base a lo que va aprendiendo el público también. Antes Claro. era la música, empezaba tino, nino, y en su cenit, pum, iba el susto. Luego Ahora es aprendieron justo a después. tino, no pasa nada. Y entonces Están no calma pasa y nada ¡pumba! y de repente... Ahí te pasa. de hecho- Cuando no te lo esperas. Y eso Ahí es es la continuo evolución, lo que Claro, habíais hablado es que eso es- claro. de los psicópatas, que, bueno, es otra vuelta de tuerca, venga. A Es ver, un recurso el siguiente paso. Como esto ya está suficientemente pulido, vamos a por lo siguiente. Al final de lo que se trata es de narrar historias y de hacerlo en base a
las Enganchar. herramientas que tenemos. Bueno, De eso hecho, se llama en la enganchar. primera de Scream, es rapidísimo esto, en la primera de Scream hay una escena antes de que el asesino ataque por primera vez a Sidney, cuando se queda sola en casa, que está esperando a Tatum, hay una música de suspense que mete Wes Craven ahí, porque abre un armario, chen, 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 y justo dice lo que tú dices, ¿no? Que se queda la puerta abierta y la música sube, chen, 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 y cierra la puerta y nadie, ¡boom! Wes Craven se parte en sí mismo de los estereotipos que ya estaban pululando por ahí, por el cine de terror. Es que estamos hablando de que Wes Craven es uno de las tres mejores Cs de la historia del terror. Es Wes Craven, es David Cronenberg y es John... Espérate. Carpenter. John Carpenter. Joder, me he quedado ahí a medias. Entonces no podemos subestimarle. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gusta Scream. Llegado ese momento, que ya eran los 90, no recuerdo la edad que podría tener, no sé qué edad podría tener, pero ya decir, ya me sé de arriba abajo la historia del cine de terror, ahora voy a ver qué puedo reinventar. Puede ser que Scary Movie le haya hecho mucho daño a la forma de ver Sí. Scream de las generaciones Le ha posteriores. hecho mucho daño al género, sí. Puede ser que lo hizo él con otro sobrenombre. Pero alabo el género que creó Scary Movie, ¿eh? Lo alabo porque es necesario también. Respecto al sonido, hay una película reciente muy interesante que es Un lugar tranquilo, donde se aprovechan de eso y va de que hay unos aliens que se acercan y te matan cuando haces ruido. Entonces toda la película consiste en no hacer ruido. Oye, entre los demás y no más. Y es, Me encanta. es muy buena película. Por favor. ¿No la habéis visto ninguno? No, ¿cómo se llama? Un lugar Un lugar tranquilo. Me Ahora la van apunto a ahora estrenar la mismo. Ahí está segunda. la segunda, ¿no? Van a Pero estrenar está la en- segunda. Eso me Sí, suena en a la alguna de película estas de plataformas. Netflix de A Ciegas. Mira. Habrá varias ya. Y la segunda que se titula Ya no es tan tranquilo. ¿O cómo? Rafa, La bruja de Blair. Sí, ¿qué? Otro género. ¿Qué quieres que te cuente? Es una película que cuando yo la vi era joven, a mí me gustó mucho, me sorprendió mucho toda la estética del vudú, cuando aparecen colgados de los árboles cosas, ese falso documental que por entonces era relativamente novedoso, pero en cambio tú lo has visto ya pasados los años y te pareció una basura. Es que volvemos a lo de antes, Santiago. La sociedad de antes era retrasada y carecía de información. Escúchame una cosa, que esa película es de tu generación, ¿eh? No me digas. Él no había nacido. El proyecto de La bruja de Blair. Se hace en el 90 y pico. Es de pero nuestra adolescencia. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Esto se ejemplifica muy bien lo que yo quiero explicar. Cuando vamos a ver, al principio del cine de terror, etcétera, tenemos la desinformación de la gente, nos da miedo todo. Cuando ya la gente conoce la información, empieza un poco a saber ya lo que hay, ¿a qué recurrimos? Y lo sabréis todos, recurrimos al basado en hechos reales. Grande. A vincular el miedo a la realidad que puede ocurrir a la gente, a las personas. Fargo. Por Que ejemplo, no entonces, está basado en ¿qué hechos pasa reales. cuando yo En veo, absoluto. cuando era pequeño el proyecto La bruja de Blair? Yo veo esa película y yo me quedo con un recuerdo tremendo porque yo me acuerdo la vimos, pues, ¿qué puede ser? En 2001, de mi hermano buscando internet en internet, por aquella época no tenías casi información. El cibercafé. Claro, de información de esa película te dicen basado en hechos reales y te venden un proyecto, una bruja de ¿Te un lo bosque crees? y tú piensas, hostia, eso está ahí, me ha acojonado de la hostia. Era parte del marketing. Claro. Y- Como todas las películas de Antena 3 los sábados y domingos por la tarde. Pues como el porno. Basado en pechos reales. Bueno, Basado en pechos reales, me encanta eso. Pocos pechos reales que ven porno. Sigue, Rafa. Entonces, ¿qué pasa ahora? La veo al cabo de los años. Ahora ya tenemos una sociedad avanzada, por mucho que algunos tendáis a criticarla. Tenemos una sociedad que de simple es tan simple porque estamos sobreinformados de todo. Entonces, ves esa película hoy en día y ¿qué tienes? Tienes una película que el 90% de la película es una pedazo de puta mierda. Porque son 3 adolescentes haciendo el imbécil. Y llega al final de la película y sí, el susto de la bruja, tal, que al final resulta que es como una patraña que se montan los chicos, que es muy interesante el final, para matar a la chica. Y tú buscas en internet y te das cuenta de cómo es todo, sabes lo que es todo, sabes que no hay ninguna bruja. Y esa película pues ya queda ahí y te ha importado 3 mierdas, porque sabes que no es real. pero a Santiago le gustó. Me gusta en cuanto a que, igual que todas las pelis premiadas que hemos hablado, abre un melón. O sea, es El del falso documental. O... Es una premisa que sirve para abrir un género de cine nuevo. Es otro formato, sí. Esa peli, ya solo por cómo es rodada, ofrece una vanguardia, joder. Pero si fue rodada Re. con una cámara En mano. amarrada al cuello de un saltimbanqui. En 1980. Y tú grabas, o sea, tú ponla a grabar y ya está, ya hablamos Ahora es un nosotros. rollo. Que había vale, más que ahora real que puede un ser vídeo Cristian. casero. En 1980 se estrenó Holocausto Caníbal, que es la primera Esa película es de terror genial. del género metraje encontrado. Es decir, se supone que estaban rodando allí, Esa es iban un a tal. Pero bueno, y, película y no debe ser además, bueno, ¿no? y además Pero de aquí lo el impactante marketing que
es. Aquí el marketing fue mucho más allá porque a los actores les prohibieron por contrato que se les viera en público, porque la gracia de la película es que se supone que la tribu caníbal se les comió. Entonces se supone que era metraje encontrado. Y se les prohibió que se les viera en público hasta el estreno de la película. ¿Qué opinas de La bruja de Blair, Isma? Pues no la he visto. No pasa nada. No, pasa nada, no o sea, pasa. por eso, o sea, realmente no me llamaba la atención. O sea, El cine de terror muchas veces va más vinculado a la época en la que se ve que el mismo cine. como todo. Y lo que quería decir antes de que nuestro productor... eso no significa que la menosprecie o no la valore. No. Ya la veré, o sea, quiero decir, No te tengo pierdes otras nada, preferencias. tampoco. Y será tipo Rec, ¿no? Sí. Hombre, algo así. le tiene A un ver, mensaje más... Rec es mejor. Pasan menos cosas realmente. O sea, no pasa Sí, nada el ahí no 90% pasa de la nada. Rec es película. más visceral. Sí. Y No, en Rec La confuso primera la es historia. intensa, hay que reconocerlo. La de Rec La primera. es Rec. genial. La primera es intensa. La primera, Rec. Aprovechamos Rec para abrir el siguiente tema. Cine español de terror. Hemos hablado de Chicho Ibáñez Serrador ya, un director con grandes películas. Y aparte de él, ¿consideráis que se hace buen cine de terror en España o se ha hecho? Opiniones como actores que tenéis aquí, Mel, Cristian. Pues a mí, fíjate que Rec me sorprendió, pero es difícil en España que a mí me haya sorprendido con cine de terror. Suspense sí, pero terror al uso así... Yo creo que Paco Plaza es otro grande sí. del cine de terror en España, porque tampoco hay tanta gente haciendo cine de terror en España. No, Hay- aquí nos va la guerra civil y cosas. Pero hay, Verónica. De Paco Plaza. ¿Has visto Verónica? Rafa, eso es una película Verónica a mí me parece bastante buena. Me Paco parece Plaza es del mismo de Rec. Ah, es el. lo que yo digo en el cine de Los terror. dos de- Mi máximo, un 6, porque es lo que le decía. ¡Ole! Máximo. Y muy buena porque además volvemos a lo mismo. Juega con eso de que te vincula al expediente Vallecas, te vincula a algo real. Y luego, joder, que Sandra Escacena, la Y actriz... está muy bien ambientada en los Está muy 90, bien. ¿eh? Sí, Héroes sí, del sí. silencio Está a tope. genial. Sí. Claro, y una La cosa casa que, es única. que notas tú mucho, sobre todo en el cine español, en el cine de terror, la empatía. Y tú ves a Sandra Escacena actuando de la hermana mayor, de joder, es que eso me podía haber pasado a mí en una época, o eso podía ser mi hermano, Sí, sí. y te lleva a la situación. Eso está muy bien. Alberto, lo mismo que en el porno español. Lo mismo. Oh, perdona, estaba mirando el móvil, no sé qué estamos hablando. Pero hay una cosa del cine español, por ejemplo, Chicho, aparte de ¿Quién puede matar a un niño?, tiene películas que no son tan conocidas para el gran público, como puede ser La Residencia, que es un peliculón también. Y Yo me hay... gustó más la otra. Sí, hombre, una cosa no quita la otra. Y hay muchas películas malas españolas, como puede ser Ouija, por ejemplo, se me viene a la cabeza, muy mala. El arte de morir. El arte de morir. Abro aquí un melón de dos películas que, aunque no son españolas, se catalogan como españolas. El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro, para mí basura infumable. Es una mierda, sí. Es una En morralla. cambio, pasados los años, hizo El laberinto del fauno, que es como un espinazo del diablo bien hecho. Para mí. Eso para mí es una gran película. ¿Estáis de acuerdo o no? Fantasía. Eso es Hombre, está catalogado como terror ambas, pero... ¿El laberinto del yo me fauno veo como terror. terror? fantasía. Yo el laberinto del Claro, es que fauno son no los lo ojos veo. de un niño en un sitio. O sea, es como decir, como si la me vida dices es que- bella que- en pesadilla, o sea, en Como la de mundo un fantástico monstruo. de Ah, un bueno, niño. O como claro. si me dices que un monstruo más viene a fábula. verme, es terror. No es terror. Claro, exacto. Por allí. Santiago. Yo quiero romper una lanza A favor de... A favor de... del terror. A mí entre romper una lanza y abrir el melón me tenéis loca, con estos refrescos. Que los melones ahí, bueno. El cine de terror de los 70, cuando estaba la Hammer, ¿no? En Estados Unidos, cuando estaba Christopher Lee haciendo Drácula, en España, con el tema del destape, se hizo un terror, no sé si conocéis, Pornacci, todo este tipo de terror, en el que había buen grado de erotismo también. Siempre acababan todas ¿Y tal? despelotadas. Hablando Ahí hay de cine español, de Además, Jess Franco, todas. tienes Jess ahí una Franco, tienes un vertiente, Drácula. aunque no hicieran, bueno, hizo cine en todos los países que le Hizo podían todo tipo de producir. cine, ¿no? Erótico, de todo tipo, ¿no? Sí, pero también, o sea, su película Gritos en la noche del año 62 no hay nada erótico, es terror. Blanco y negro. Ese cine te gusta, porque salen tetas. Es lo que me vienes a decir, Santi. A ver, es un handicap ahí, ¿no? Es mejor que las premisas estas de que vienen los pájaros y me comen, o viene el tiburón y me come, pues mejor pues que venga la vampira y me coma. Lo digo yo, no sé. No sé si lo... Eso tienes la de Revenant, Bueno, la de cazavampiros,
y que le come allí encima del sofá, del capó del coche. Sí. Bueno, voy a cambiar de tema, ¿eh? Yo quiero preguntaros una cosa, porque yo no sé si es terror o dónde entra, pero a mí me traumatizó, y ya no sé si por el asquete, El hombre sin sombra, cuando Qué la mala vi. es, ¿eh? Es malísima, pero yo la vi demasiado pequeña. De hecho, creo que no tenía la edad mínima que te ponía, pero mi amiga se empeñó y me tuve que salir. recuerdo que me gustó esa Me tuve que salir cuando Eras se empieza... Sí, era joven. Sí, cuando se empieza a quitar los músculos, los huesos, esa tecnología, no sé, yo no me mareé y fue horrible. Y luego es... no, fue horrible, pero luego también piensa, Alguien sin sombra es terrorífico y van a sacar una nueva película. Sí, la van a sí. Ahora, con la de la El hombre de hecho invisible. ya está, ¿no? Que eso O también... no la han estrenado todavía. No. Tiene que estar a punto. Eso también me da mucho miedo. Bueno, eso también me da mucho miedo. Yo creo que también, según lo que acabas de decir, te influye yo creo que lo hemos dicho momento al en el que principio, ves la película. de la edad, Y con el quién la momento en ves, el que estás, o si estás cómo solo. la ves. Sí, pero alguien que te pueda estar viendo y que tú no veas también es algo incontrolable que a mí me da cosilla. Con pues todos los vecinos que tengan enfrente. Pues ya está. El, ¿Sí crees el que- cine español, entonces, Pasa. hay, pero ¿y Muy si lo poco. comparamos con el cine japonés? A principios de los 2000 se puso muy de moda con películas como The Ring y demás. La maldición. ¿Qué opináis de ese cine japonés? ¿Es solo muy pelos? ¿O hay algo más allá de los pelos? Es solo pelos. Y los ojos chinos. Son muy raros. Hombre, son japoneses, Mel. Es No solo le- pelos. Ya me dan miedo. Saben que son feos y lo explotan. Pero en realidad, menos DI, que DI sí que me gustó. Estamos hablando que en The Ring no salía ningún asiático. The Ring, la The Ring, americana. la original. La original. no, The la Ring. original asiática. La primera, The Ring. Luego la que salió, la asiática... perdón. La original, la asiática, Bajo creo el nombre de la recordar. maldición, creo. The No, Ring, el círculo del... Alberto, por favor, vienes a los podcasts sin preparación. En The Ring, O sea, en la primera. no, igual en tiene la de- razón, en la de puede los ser. caballos y tal, la del No, faro... a ver, etcétera. no. Hay The Es una Ring... adaptación de la japonesa. Esa es una Claro, adaptación de la Pero esa es la japonesa. primera que salió, la primera que llegó aquí. No, sale ninguna la asiática. primera es del 98. No, Esa es- claro, Aquí a España, pues seguramente la Pero que más aquí se vio luego fue antes la esa. americana, pero yo creo que la anterior es la japonesa. Sí, la anterior es la japonesa. Y yo, La que tuviste es la de Naomi Watts, que es americana. claro, yo vi la japonesa después de la americana, claro, porque yo me enteré de la japonesa. Es que empezaron justo en esa época a hacerse remakes de películas de terror asiáticas, porque también DI se hizo un remake. Pero claro, yo ya empecé a consumir terror asiático, que si dos hermanas, que son dos gemelas, que sepa, bueno, una movida. Los asiáticos tienen una movida como para el porno. No, es que, lo que Los yo lo que asiáticos iba a son decir es complicados, que sí, para eso. yo creo que son también sus leyendas. Sí. Entonces así hacen sus películas de terror. Con sus leyendas, sus mitos, sus... En la Entonces, de, hay cosas que la yo de la creo que nosotros maldición, no las creo que es. terminamos de entender precisamente por eso, porque no está hecho para conocemos su esa sociedad. leyenda y no las conocemos. Y quizás es esas como un terror raíces. más nuevo para Occidente. Europa, ¿no? Yo creo que Claro, estamos es más influenciados más por el cine oriental. americano. Pero de repente pasa- que nos llegue una leyenda japonesa, pues, y cómo está ejecutada y elaborada. Pasa también con el drama, o sea, en películas asiáticas. Pasa un poco también que entras, pero te cuesta entrar. Yo creo que lo único que se ajusta al nivel de vida occidental y al ritmo de vida occidental es el anime. Pero eso pero eso es aprender a acostumbrarse a ver otros Sí, claro, por estilos supuesto. y apreciar Ahí está cada Parásitos, uno, que ha porque- ganado el Oscar. O sea, ya está, punto. Pero creo que... Por cierto, si la queréis ver mañana en Mañana no existe, estamos en un podcast, Melanie. Ah, bueno. Mañana es indeterminado. Bueno, pues Uy, se acabó. tenéis que ver Parásitos. Todavía estáis a tiempo. Pero creo que son muy buenos haciéndolo, aunque no consuma demasiado cine de terror japonés, bueno, cine de terror en general, pero sin embargo el director de Expediente Warren, no recuerdo el nombre, Ah, sí. tanto de la 1 como de la 2, resulta que luego es el productor de toda la saga, pero a mí personalmente creo que como las dirige no es como las produce. O sea, el impacto que tuvo Expediente Warren 1 y 2 no es el mismo impacto que te deja Annabelle o toda la No, saga que James Wan. que están estirando. Mira, Expediente Warren, Rafa, has Porque, traído... perdona que te interrumpa, pero yo creo que porque lo dirigen otras personas. Igual si lo dirigiese él, podría... O no sé. ¿Te parece de las películas actuales la mejor que has visto dentro de que desprecias todo el género? ¿Por qué? Vamos a ver, voy a empezar a decir cosas ahora que me das el permiso, por fin. Muchas Adelante. gracias, patético productor. Vamos a ver.
Lo primero. Es así en todos los programas. Es peor. Hoy estamos tranquilos. El ritmo de palabra hoy es lamentable. Pero bueno, me toca ahora, pues hablo ahora. Entonces, lo primero vamos a ver. Hablamos antes del cine de terror, de Laberinto del Fauno. Yo pienso... un director de cine de terror debe saber que está haciendo cine de terror. Es decir, cuando, por muy erudito que seas, tú vas a ver días que llegas a tu casa y no tienes ganas de ponerte a ver el efecto mariposa. Quieres ver algo que lo veas y ya está, y no te haga pensar mucho. Ves cine de terror, por ejemplo. Ves humor absurdo. Entonces, hay películas que pasa, hay directores de terror que no saben el punto medio. Por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, que te mete 1 hora de metraje de un juicio. Señor, yo quiero ver una película de terror, no me metas 1 hora de metraje de un juicio, por favor. Eso es lo primero. Estoy contigo. Claro, porque quizás en las películas las ponemos etiquetas y hay películas que no se pueden catalogar fácilmente. Claro. A mí me pasó... Es mejor ver las películas sin saber el título. Sí, A ver, y sin saber nada. Y sin sonido. Claro. Y sin trailers, por No, Dios. a mí me pasó con El Bosque. ¿Os acordáis la película del Sí. Bosque? Me parece buenísima. A mí, mira, yo vi el Pues tráiler genial, y a mí me dije, gustó joder, mucho. qué buena tiene que ser. Y fui a verla al cine y claro, como está montado el tráiler, a como es la película... Por eso digo que es que los trailers confunden Claro, mucho. porque parece una película de miedo y no es una película No. de miedo, es una Eso película ocurre- sobre el miedo. Eso ocurrió Pero con la entonces última, no te con una de influye. Amenábar que hizo con la chica, ¿cómo se llama esta? La de... Con Emma Watson. Esa, con la... Regresión. con Regresión. Sí. Que la enfocaron de miedo, pero es que no era de miedo. Y él mismo dijo que él no quería que se enfocase en esa película como se que... Partimos de la premisa que no hay que ver los O trailers. como pasó... Sí, también- no, Hay no, que no, verlos, yo pero no si las están veo hechos nunca. con cabeza. Pasó Hay lo que hacer bien los mismo, trailers. saliéndome del tema, pasó lo mismo con Combustión. Combustión se vendió como si fuera una versión española de A Todo Gas Sí. y no tenía nada que ver, solo hay unas carreras ilegales de coches de lujo. O sea, pero la trama era de unos atracadores de bancos, o sea, no tenía nada que ver. Y sin salirnos del tema, joyerías, perdón. hace poco, Noche de Bodas, una película que se estrenó hace poco, Sí. que iba de una piba que se casaba y tenía que pasar una noche de juegos con la familia del novio. Buenísima Un poco también. siniestro, gracioso y tal. El tráiler español parece una película de miedo, pero si tú ves el tráiler estadounidense te das cuenta de que es una comedia negra. O sea, que han cambiado hasta el tráiler. Ya no es que lo hayan traducido y doblado, es que lo han cambiado para decir, por favor, que los que esperan miedo vengan a ver esta peli. El poder del montaje. Entonces, estamos con esos directores que no saben lo que quieren hacer. Bueno, y ya continúo mi turno de palabra porque Perdona. antes Jaime levantó la mano y tampoco me ha dejado el director. Bueno, no pasa nada. Hablábamos, ¿verdad?, del cine japonés. Bueno, yo creo que del cine de terror, si os dais cuenta, en líneas generales, porque claro que siempre habrá excepciones, eso siempre. Pero si os dais cuenta, siempre va muy vinculado a las sociedades. El americano, casi siempre, o muy habitualmente, tenemos la religión, los exorcismos, en el español tenemos sociedades, escenas sociales, la Ouija, el típico juego de la Ouija. En el japonés que tenemos el, no sé si se llama el Kudokoshi, creo que era que es la muerte de la persona en un lugar que tarda mucho tiempo en ser encontrada debido a la soledad japonesa, y siempre, si os dais cuenta, el miedo japonés está vinculado, pues eso, al pozo donde murió la niña, a la casa donde quedó el espíritu del niño, en línea general es eso. Y por último, sí, a mí me gusta mucho los Warren, el presidente Warren y etcétera, porque yo, con todo el cine que he visto, yo creo que tienen la medida exacta de darte una trama, pero una trama que tú sabes aceptar, porque yo veo cine de terror, no quiero ver Cadena Perpetua para que me haga replantearme una moraleja. Con un cine de terror no me vas a dar ninguna moraleja, es una puta mierda, lo siento. Entonces me gusta ese tipo de cine, Warren, Annabelle, etcétera, porque sí, te da un poquito de trama y te da los sustos, ya está, eso es lo que quiero cuando veo cine de terror. No hay más. Perdóname, ¿cuál es la moraleja de Moraleja es que no vayas solo por la calle. ¿Cuál es la moraleja de Cadena Perpetua? Ten siempre a mano un pico de gemólogo. La voz de Morgan Freeman. Vale, te lo compro. Muy interesante tu reflexión. Muchas gracias. Y ya está el próximo programa en que me des la voz. Y acertada. Sí, yo también estoy súper enfadada con el No, pero entonces productor, ninguno ha estudiado lo suficiente para saber decirme por qué tienen esa obsesión con los pelos los japoneses. Sí, creo que no escuchas. Pero estamos hablando, ¿vale? ¿Cuál? No, Se no me apartan lo sé. el pelo para escuchar. Las costumbres. No, ¿O por A qué? ver, la depilación Creo láser que- no ha llegado allí. creo que no es Y el tienen pelo. pelos en todos lados. Creo que es lo Infórmate. negro. ¿lo negro? Sí. Cuanto más negro, más oscuro, más miedo. Entonces, enreda el pelo y- suele ser negro. Suele ser negro. En ellos Va sí. pues la cultura. Claro. Es la cultura.
Es terror negro, es un género. Creo que tiene que ver con el negro. De ahí sale el terror negro. Era la película que tú tenías preparada como algo que te marcó, The Ring, Alberto. No, que me marcó, no. Yo he dicho que me llamó o sea, que es la que, digamos, me dio miedo, no miedo, sino más susto, más reparo, más suspense en esos años en que se hacían películas como Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. O sea, Jeepers Creepers que dice película de terror. Y Jeepers Creepers es... Bueno, la verdad es que todavía no la entiendo. Lo he pensado muchas veces, he visto la 1, la 2, me parece que hay 3. Y, o sea, veía la 1 y me reía, veía la 2 y me reía más, veía la 3 y me reía más. Y yo, o sea, película de terror. Y yo decía... Yo me río muchísimo vale, de esa película. Pues... me pasa... o sea, como por ejemplo la que decimos con el Sexto Sentido. El Sexto Sentido yo no creo que sea una película de terror. Tienes que película- tener un sexto sentido para entender Jeepers Creepers. Ah, pues será el que me falta. A mí con Jeepers No me Creepers... compares el sexto sentido con Jeepers Creepers. Es que no, yo no, con yo no Jeepers considero Creepers- películas de terror. No, a ver, es que el sexto ha dicho sentido antes es más Ismael, suspense. ha dicho antes Ismael Para mí es algo más suspense que el terror. Perdonar, ha dicho claro, exactamente. Ha dicho antes Ismael algo de Freddy contra Jason. Yo, como sabéis, no soy fan de las películas de terror, pero yo Freddy contra Pero es un Jason... japonés, es, O sea, Freddy contra Jason me parecía que estaba viendo no me acuerdo la V... Pero cuando yo era niño, o sea, porque creo que ahora ha cambiado, ahora es WW... No derives el tema, Alberto, por favor. O sea, bienvenidos a la WWE, Freddy contra Jason, chavales, venga, va, que se pega. Terror, ninguno. Jeepers Creepers, Ismael. Sí, no, que bueno, yo con Jeepers Creepers la puse y creo que hasta los 5 minutos así me parecía muy buen comienzo y luego ya... 5 minutos la diste. Sí, Dime a mí que viste No, minutos el- tres. es que lo que tengo así, o la hice hace mucho tiempo, salía un tío ahí como tapado, ¿no? Y una furgonetilla y eso fue lo que más... Luego ya el resto... A mí es que la que me dio miedo fue la que hay unos chavales que van en un autobús. Pero si se de coña, se están volando Y, alrededor. y entonces está en el techo del autobús. Y, no, que eso pasa en Jeepers Creepers, no sé si es la 2. A ver si la es 1 es la del Stranger pozo. Things. Oye, yo abro un debate. ¿Destino final es terror o suspense? Hombre, Comedia. No. Destino final es genial. Destino final es ciencia ficción. Es que, claro, es que es muy buena esa reflexión es muy buena. lo dejamos Sabía para... que a Ismael le iba a gustar. Lo dejamos para el siguiente programa dedicado al miedo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Rafael, por venir. Te dejo que te despidas. Pues si en el próximo programa no hablo es porque no me han dado la voz, así que nos vemos ya cuando pueda hablar. Y nada, gracias a todos por vuestra Qué participación. pena, hemos terminado ya. Pero cuando voy a hablar de mi película, que no hablo de mi película. Estoy retrasando el tema del cine giallo italiano y al final... No da para más. Haremos un segundo programa de cine de terror porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Cine armenio. Gracias, suscribiros y dar a me gusta.